Quiero que este video sirva como una especie de radiografía de lo que es el gobierno de El Salvador y cómo va el gobierno, cómo se sienten los salvadoreños con este gobierno. Y es que acabamos de cumplir un poco más de 5 años de tener a Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Y vean, el pasado sábado, el recién pasado sábado 23 de noviembre, miles de salvadoreños salieron a las calles y esto nos va a dar respuestas de cómo está actualmente el gobierno de El Salvador o cómo percibe la gente al gobierno. Y me atrevo a hacer este video por dos razones. Primero, para mostrarles la verdad. Y segundo, porque veo muchos youtubers o muchos comunicadores que desde otros países hacen videos sobre el presidente Bukele. Y creo que debemos conocer sobre todo cómo está El Salvador o debemos conocer la realidad de El Salvador para poder hablar sobre el presidente y sobre el gobierno. Y por eso me veo en la necesidad de hacer este video contándoles la verdad, no solamente a los salvadoreños que me ven, sino también a los extranjeros, a las personas que están interesadas en el tema Bukele y El Salvador y que nos ven desde otros países. Así que aquí vamos a responder a la pregunta de si Nayib Bukele es un héroe o un villano. Algunos, como ven acá, le llaman dictador, pero no voy a llegar a ese punto. Vamos a ver si es un héroe o villano, pero no lo voy a responder yo, lo van a responder ustedes. Yo solo les voy a mostrar la información veraz, les voy a dar toda la información de lo que está sucediendo en El Salvador ahora mismo y ustedes van a tomar su propia decisión y van a sacar sus propias conclusiones de si el presidente Bukele es un héroe o un villano acá en El Salvador. Entonces, continuamos con la información. Quiero contarles que el pasado 23 de noviembre, el recién pasado sábado, como les decía, miles de personas salieron a las calles. Acá están viendo la noticia de una manifestación que hubo en contra de unas medidas que tomó el presidente Bukele. Pero cuando dije que miles de personas salieron a las calles, no me refería a esto, porque esta marcha podemos decir que fue un total fracaso y ya les voy a explicar bien por qué. Vean, esta es ya la segunda marcha que se hace, se le denomina marcha blanca porque es para exigir los derechos que tienen los maestros en El Salvador y los profesionales del gremio médico. Pero parece ser que ni los profesores, ni los maestros, ni el gremio médico se hizo presente, o al menos no se vieron, quizá andaban muy pocos. Entonces, algunos se atreven a decir, como ven, esta cuenta que yo les he hablado sobre ella en videos anteriores, pues se atreve a decir que la marcha fue todo un éxito. Pero, ¿cómo va a ser un éxito? Bueno, para empezar, cuando una marcha, una manifestación se dice que tiene éxito, es porque se logran los objetivos de la marcha. Los objetivos de la marcha es que el presidente Bukele se retracte de quitar el escalafón de salud y educación. ¿Qué es el escalafón? Para los que no saben, así de forma breve les explico, es un sistema que le da beneficios a los profesores y a los médicos del área pública de acá El Salvador, o sea, los que trabajan para el gobierno, y es un sistema de incentivos que les da aumentos salariales solo por cumplir ciertos años o cierta edad trabajando para el gobierno, para el sistema público. Y esto obviamente ya se volvió insostenible en el país porque las personas ni siquiera se les medía por su desempeño, sino solo se les daba el beneficio del aumento salarial sin preguntarse cómo habían estado su desempeño a lo largo del año. Entonces no era algo objetivo y el presidente Bukele decidió quitarlo porque hay urgencias más grandes que cubrir con ese presupuesto. De hecho, ya vamos a ver más adelante que ni siquiera fue una decisión del presidente Bukele, sino que lo estaban presionando de afuera. Pero bueno, estas personas estaban marchando para que les devolvieran el escalafón, porque el presidente Bukele lo canceló para el siguiente año, el año 2025. Y decimos que una marcha tiene éxito cuando el presidente se retracta, pero en este caso no sucedió eso,
ni siquiera se hicieron presente, como les decía, el gremio de salud y el gremio de maestros. O sea que además de que fue un fracaso porque no se logró el objetivo, ni siquiera se hicieron presentes a la marcha. Pero los opositores están diciendo que fue todo un éxito, pero que a pesar de ser un éxito, no llegaron los protagonistas de la marcha o de las exigencias que están haciendo. Entonces no fue un éxito. Y les menciono esto porque así van a haber muchos titulares de noticias en todo el mundo donde muchos medios de comunicación que están en contra del presidente Bukele siempre exageran las noticias o hablan mentiras o cuentan medias verdades para que la gente crea que acá en El Salvador hay un bipartidismo o hay una polarización, cuando nosotros sabemos que el presidente tiene una aceptación del más del 80%, por no decir un 90% o más del 90%, y que la oposición en el país es realmente una poca cantidad de personas. Ya vamos a ver eso en las siguientes imágenes, porque literal, pocas personas estuvieron presentes en esta marcha. Y lo curioso es que como que se unió todos los sectores que están en contra de Bukele para poder suplir la ausencia de los médicos y de los maestros que no quisieron sumarse a la marcha. Y no se sumaron a la marcha porque los mismos opositores se autosabotearon. Ya les voy a explicar. Vean, ahí están dice víctimas del régimen de excepción. O sea, ni siquiera son del gremio de salud o de educación. Alto al genocidio en Palestina. O sea, nada que ver con las exigencias o con el propósito de la marcha. Estas son imágenes de la marcha, cabe recalcar, y las he sacado del periódico digital El Faro, que es de la misma oposición. O sea, no las he sacado de cualquier lugar. Vean, solo esa pequeña cantidad de personas asistió a la marcha y, como les decía, tienen carteles de otros temas, o sea, son de otros grupos que ni siquiera tienen nada que ver. Dice la feligresía, o sea, ni siquiera se sabe qué tipo de grupos son los que están haciendo esta marcha. Y como pudieron ver también, ahí al frente se ven algunos personajes de la oposición en esta imagen. Se pueden ver al frente ahí los personajes de la oposición que siempre andan en las marchas. O sea que básicamente las mismas personas acarreando gente y creando bultos de personas para que se vea por lo menos esa cantidad de unas 100 o 200 personas que están supuestamente manifestándose en contra del gobierno de Bukele. Pero los medios de comunicación como El Faro te van a decir que cientos de personas marcharon esta mañana en San Salvador. La convocatoria de distintas organizaciones, oigan bien, la convocatoria de distintas organizaciones, pero se supone que era marcha blanca, era para salud y educación. O sea, ahí es donde ya se puede ver que fue todo un fracaso. Entonces, quiero mostrarles esto. Este es el cierre de campaña, porque muchos de la oposición están diciendo que la gente no llegó por miedo a la represión, que por eso es que no llegó la gente a la marcha, porque el país está militarizado y que el país no puede expresarse uno libremente. Vean, este es el cierre de campaña, el que están viendo acá, de Manuel El Chino Flores, que fue el candidato por la presidencia del partido de oposición aquí en El Salvador, que creo que fue el más fuerte de todos. Pero ese es el cierre de campaña, esa fue la reunión del cierre de campaña. Quizás cuento yo a lo mucho unas 30 personas que estuvieran ahí, o 50 quizás. O sea, esto no es de ayer. Esto no es del sábado, de hace 2 días, que la gente no atiende a una convocatoria de la oposición. ¿Por qué? O sea, en los medios de comunicación vas a ver la noticia de que cientos marchan en contra de Bukele, pero cuando ves la realidad, ahí te das cuenta de que son pocas las personas que realmente están en contra del gobierno.
Y es algo normal porque en todos los países hay oposición. Sería raro que no hubiera una oposición aquí en el país. Pero vean, ese es el cierre de campaña y por eso es que las personas no estaban en la marcha, porque cuando no quieren sumarse a un movimiento o a una exigencia, pues simplemente los salvadoreños no asisten. Y no es que las calles del Salvador sean peligrosas, o no es que la policía o los militares repriman a los salvadoreños, nada que ver. Ahora les muestro que no es así. Vean este video. Esas sí son miles de personas. Esto fue el mismo sábado 23 de noviembre en la noche, cuando la alcaldía de San Salvador hizo la inauguración del árbol navideño de este lugar que es el Salvador del Mundo, el parque. Vean cuántas, esas sí son miles de personas, como les digo, tranquilos en su celebración, ellos pasándola bien. Ahí están. El mismo día sábado, que fue la marcha blanca, el mismo día sábado, miles de personas salen a disfrutar de El Salvador. Este es un mensaje para todos los hermanos en el exterior que nos están viendo, no solamente salvadoreños en el exterior, sino también personas que viven en otros países, que son oriundos de otros países y que les interesa ver este tipo de noticias sobre el presidente Bukele. Ahora vean, contrastemos con lo que sucedió en el cierre de campaña de el candidato a la presidencia por el partido de oposición. Ahí pueden ver ustedes esto. Y es que, ¿por qué les decía yo que los mismos de la oposición se autosabotearon? Es porque a un principio, cuando fue la primera marcha blanca, fueron bastantes médicos y fueron bastantes maestros, y muchos de ellos decían de que se les había quitado el trabajo porque luego de esta marcha se les comunicó a algunos de ellos que se les había suprimido su plaza del gobierno, y muchos decían que había sido porque habían asistido a la marcha, que porque habían ido a expresarse, y no fue así. Yo hice un video acá y les expliqué que eso era mentira y que era falso. Ya lo voy a volver a explicar para que los hermanos de otros países puedan conocer la verdad. Vean, incluso la misma publicación de esta cuenta que es opositora al gobierno, ahí dicen que es mentira que las personas habían sido destituidas de sus puestos por haber ido a la marcha, que esto ya era premeditado, o sea, ya venía desde antes. Y cualquiera puede decir, bueno, pero eso está mal, pero eso es algo malo lo que se hizo de quitarles el trabajo, ya sea por X o Y motivo, o sea, eso habla mal del gobierno. La verdad es que así como se anunciaron los despidos del Ministerio de Cultura, también se anunciaron despidos en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud. Y esto porque se tienen que hacer recortes para el presupuesto del próximo año. Es algo inevitable. Vean esta noticia donde el mismo, el Diario de Hoy, que es un periódico de oposición, el mismo muestra los motivos del por qué a Nayib Bukele se le presionó para hacer estos recortes. Y es que el Fondo Monetario Internacional, quien es la entidad encargada de financiar a muchos países, para poder financiar a El Salvador le puso esa condición de que tenía que eliminar los escalafones, que es el sistema de incentivos que les mencioné anteriormente, y que tenía que hacer recortes en estos sistemas o en estos sectores del gobierno. Y aquí está una de las maestras que fue protagonista de la primera marcha, se llama Idalia Zúñiga, y ella salió pues denunciando que el gobierno le había quitado su plaza, le había quitado su trabajo porque había asistido a la marcha. Y no fue así. Este artículo que están viendo en pantalla es de antes, de septiembre, antes de que fuera la marcha.
y ella misma declaró en esa entrevista de que ya le habían dado de baja de su plaza o de su puesto como directora de un instituto de educación, y fue destituida porque no presentó auditorías o supuestas auditorías no presentadas. Entonces ella nunca va a decir que fue porque ella no se sometió a las auditorías. Obviamente ella siempre va a hablar bien de sí misma, pero ella dejó entrever que fue por estas auditorías, al igual que otro maestro que fue destituido por lo mismo. Vean esta publicación. Y fue destituido por negarse a dar documentación a las unidades de auditoría interna. Así que no fue por la marcha y tampoco fue porque son de la oposición, sino porque no se sometieron a las auditorías. Por eso se les quitó del Ministerio de Educación. Así que aquí es donde desmentimos lo que la misma oposición decía, que era porque habían ido a la marcha. Y se autosabotearon porque ahora la gente ya no quiso asistir a la marcha por dos razones. Primero, porque estaban los mismos opositores diciendo que Nayib Bukele perseguía a los que iban a la marcha. Entonces ellos mismos se metieron miedo o le metieron miedo a sus mismos simpatizantes y eso los hizo no ir. Y obviamente era una mentira que ellos digamos así, levantaron o construyeron, y esa misma mentira les jugó en contra porque hizo que la gente no fuera. Y la segunda razón por la que la gente no fue es porque esto ya quedó claro, el tema está claro, se tienen que hacer recortes para poder tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ese acuerdo ya se va a materializar en este mes de diciembre, según lo anunció Bloomberg en una noticia. Así que ya se está materializando, todos estos recortes han surtido efectos y se ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que ya no nos pueden mentir con esto. Y aquí voy con la radiografía que les mencionaba del gobierno. Ya vimos que en tema de libertad de expresión, pues estamos más que bien porque la gente puede salir no solamente a divertirse a las calles, no solamente hay libertad para que la gente pueda salir y seguridad, que ya estamos amarrando dos aspectos fundamentales en un gobierno de un país, lo que es la seguridad, que la tenemos, ya eso es conocido mundialmente, y la libertad de expresión. Ya vimos que la gente puede salir a las calles a expresarse, a expresar su descontento incluso con el gobierno, y ni siquiera se ven ahí militares ni policías que los estén asediando, nada. Totalmente diferente a lo que sí sucede en las verdaderas dictaduras como Venezuela, ¿verdad? Creo que muchos han visto esas imágenes. Ahora, esos son dos puntos positivos que tiene el gobierno de Bukele. Como tercer punto positivo podemos mencionar el Bitcoin, que es la imagen que estamos viendo acá en pantalla, donde podemos ver que han habido más de 300 millones de dólares como ganancia. Esta imagen la publicó el presidente Bukele y él le puso esos emoticones, no se los puse yo. De hecho, ahí pueden ver que es de la cuenta de Instagram de él. Entonces, él ha publicado las ganancias que está obteniendo, pero son ganancias virtuales. Recordemos que hasta que no venda él estos Bitcoin y los convierta a dólar, pues sigue expuesta a la volatilidad del Bitcoin. Así como puede subir, también puede bajar esas ganancias, pero estamos viendo que el Bitcoin va cada vez superando sus límites en cuanto a su precio. Entonces es algo positivo que hizo el presidente Bukele. Entonces podemos mencionar lo que es el Bitcoin, la seguridad, la libertad de expresión y más cosas. El turismo. El turismo es otra de las cosas buenas que ha hecho el presidente Bukele acá en El Salvador y que se puede contar como uno de sus puntos más fuertes. Bueno, no me dejarán mentir los salvadoreños, apenas hace un par de días se acaba de anunciar un nuevo atractivo turístico en La Libertad, en el puerto de La Libertad, que es este muelle que se ha inaugurado gracias a la inversión que China hace acá en El Salvador. Recordemos que ellos mismos dieron lo que es la BINAES y ahora este muelle que también va a servir no solamente como
algo recreativo, sino también para muchas personas que lo utilizan en sus labores diarias, ya sea para carga o descarga de algún tipo de producto, lo que sea. Ahí se puede también utilizar para eso. Y tiene este atractivo que me parece que tiene un restaurante y los salvadoreños se la pueden pasar bien ahí. La cuestión del turismo acá en el país, el tema del turismo es algo que ha explotado con la llegada del presidente Bukele. Pero para no hablar solo cosas buenas, hablemos también de las cosas no tan buenas. ¿Qué es lo que le falta al gobierno del presidente Bukele? Para hacer este video objetivo, pues en el tema de economía todavía se está esperando que haya un proyecto que realmente ayude a los salvadoreños a salir de la pobreza, los que están en la pobreza extrema, los que tienen una situación precaria realmente, porque todavía hay niveles altos de pobreza extrema acá en El Salvador y se dejó ver en el reciente censo que se hizo. Y todavía estamos esperando un proyecto así. Bueno, ahí están los proyectos de los agromercados que están ayudando mucho, está ayudando mucho a bajar la inflación, pero todavía falta mucho camino. No estoy diciendo que no se está haciendo nada, sino que todavía falta mucho camino. Y es que yo lo he dicho siempre, no somos un país de grandes recursos naturales o recursos económicos o bienes que se puedan exportar, bienes naturales me refiero, como el petróleo o cuestiones así. Obviamente no, y eso es lo que es difícil acá en el país, y es lo difícil para el presidente Bukele, el hecho de poder como sacar adelante el país teniendo pocos recursos. Pero aún así se está haciendo algo, se están mejorando también la cuestión de los empleos, hay más empleos, con empleos del futuro, como lo dice él, con la inauguración de Google y Data Trust, que me parece que Data Trust, solo esa empresa va a traer 4,000 empleos acá a El Salvador. Entonces se está haciendo algo, se necesita más, pero se va poco a poco. Así que en cuanto a lo que el presidente está haciendo, en lo que faltaría por hacer, está en la cuestión de la economía, en lo que él prometió trabajar en este segundo mandato. Así que sería como la materia pendiente que tiene él con los salvadoreños. Como para ir finalizando, quiero mostrarles una de las noticias que les comento, que estas las van a ver seguido en muchos medios de comunicación extranjeros, las van a ver en sus países. Dice: temen opacidad y censura con nuevas leyes sobre datos y ciberseguridad en El Salvador. ¿Qué está pasando con este tema? Resulta que hay unos hackers, y por acá les pongo la publicación que ellos mismos compartieron. Se llaman Ciberinteligencia SB, y ellos están haciendo hackeos masivos, están hackeando bases de datos de instituciones del gobierno y están sacando datos personales de salvadoreños. Nada más y nada menos, esta publicación o esta denuncia que están haciendo acá es porque ellos hackearon una base de datos y filtraron los datos de casi 1 millón de salvadoreños. Estoy hablando de datos privados como sus nombres, dirección, teléfono, lugar de residencia y también la empresa donde trabajan y el salario que ganan. Imagínense lo peligroso que es que esta información sea pública, porque muchos estafadores o personas que se dediquen a hacer maldades pueden fácilmente identificar a sus víctimas con esta base de datos que ellos filtraron. En respuesta a esto, el gobierno de El Salvador pues ha endurecido las leyes y los delitos con respecto a la ciberseguridad. Entonces, básicamente, los medios de comunicación de acá, de la oposición, se han agarrado de esa modificación que se han hecho a las leyes para decir que se está coartando la libertad de expresión o se está censurando a los usuarios de internet o los usuarios que tienen datos acá en El Salvador o que quieran hacer cualquier tipo de actividades cibernéticas. Y no es así. Se están endureciendo las leyes y se está aumentando la ciberseguridad
para que no vuelvan a suceder estas filtraciones o estos hackeos que están ocurriendo últimamente. Así que básicamente ese es un recorrido, como les decía, una radiografía de lo que es El Salvador en este momento, para que nadie les diga lo que no es o nadie les mienta. Así que compartan este video para que más personas estén al tanto de la realidad del Salvador, de lo que realmente está sucediendo, de cómo las personas perciben a este gobierno. Y por favor, escriban en los comentarios si a ustedes les parece que Bukele, ya con esta información que yo les he dado, si les parece que Bukele es héroe o villano del Salvador. Recordemos cómo la población salvadoreña estaba pidiendo a gritos un cambio, porque teníamos dos partidos que se habían apoderado, dos partidos políticos que se habían apoderado del Salvador y lo estaban llevando a la ruina, y vino el presidente Bukele a cambiarlo todo, básicamente. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es un héroe o un villano? Escríbanlo en los comentarios para que también los hermanos en otros países puedan leerlos y darse cuenta de la verdad. Así que gracias por estar siempre pendientes del canal, compartan este video con su familia y amigos, y por acá les dejo más videos en los que pueden estar ustedes pendientes del acontecer o de las noticias que acontecen acá en El Salvador. Por acá también les dejo un enlace para que por medio de Chivo Wallet puedan hacerme alguna donación o algún apoyo a mi trabajo periodístico. Desde ya, muchas gracias.